Las tecnologías de comunicación, en particular el ecosistema de redes sociales y buscadores en Internet, hacen parte de un escenario estratégico. La ciudadanía establece una relación con las redes distinta respecto a los medios tradicionales. Muchas veces existe un hecho nada inocente. Las redes son parte del sistema y son manejadas por las corporaciones que las mantienen con vida. Las grandes potencias han logrado acaparar este territorio virtual y las firmas más importantes se han constituido como vehículos para la vigilancia permanente a través de la información y los datos. ¿Cuál es la influencia e impacto del uso de lo digital para definir procesos electorales y colocar bandas presidenciales? En la era de la conectividad digital, los pueblos deciden, pongamos el punto en la I. Según un informe de Reuters Institute Digital News Report de 2018, el 72% de los ciudadanos estadounidenses consultados señaló que la fuente de información que utilizan son las redes sociales, igualando prácticamente a la televisión, que llega al 76% y superando ampliamente a los diarios o periódicos, que alcanzan un 40%. Las redes entonces juegan un rol nada despreciable en las campañas electorales, desde las elecciones que consagraron como presidente a Barack Obama en Estados Unidos, pasando por el Brexit en Europa, el triunfo de Donald Trump, las últimas elecciones en Brasil, hasta el reciente escenario electoral de Argentina. Las redes sociales juegan un rol protagónico. Las fake news o noticias falsas propagadas en las redes sociales pueden ser decisivas en el marco de una elección ajustada. Las redes permiten una agenda propia de comunicación en la que se segmenta el destinatario y el mensaje dirigido hacia él. El mercadeo, el marketing digital, tiene que ver más con el típico proceso inserto dentro del capitalismo de mercancía, ¿no? De oferta de mercancía y exacerbación de la demanda y todo aquello. En el término electoral, creo que los grandes fundadores o los grandes, digamos, las personas que marcaron un hito dentro del uso de la política digital, bueno, provienen de Occidente, ¿no? Básicamente. Y digitalmente, el tema de lo electoral se trata más de acceder a la mayoría o a los datos posibles que tengas del electorado, es decir, del sujeto político el cual va a participar en el sufragio, y en base a esos datos, interpretar esos datos y tratar de acceder a su emocionalidad. Es decir, tratar de tener un perfil emocional de cada elector por individual y en base a esa emocionalidad tratar de infundir en él un cambio de conducta o sistematizar su conducta. Recordemos que el voto es un acto personalísimo, pero que puede cambiar en cuestión de minutos. Es un acto, si bien es 50% racional, también es 50% emocional. Desde el 2015, Facebook es la plataforma líder en dirigir a los lectores a contenidos informativos, superando a otras. Actualmente, casi 2.200 millones de personas forman parte de su comunidad, según un estudio realizado en los Estados Unidos. Quien domina esa base de datos parece tener el poder infinito. El escándalo de Cambridge Analytica, en el que se hizo uso de información personal para digitar mensajes, puso en el tapete hasta dónde pueden llegar los gobiernos con tal de retener el poder. Cambridge Analytica, fundada en 2013, es una compañía que se encarga de recolectar y analizar datos para hacer campañas publicitarias y políticas. Según lo dictaminó el Parlamento británico, Cambridge Analytica trabajó para la campaña Brexit Leave.eu, capitaneada por el líder de derecha Nigel Farage, en la campaña por el referéndum para abandonar la Unión Europea. Cambridge Analytica y Brexit Leave.eu siempre sostuvieron que el análisis solo se llevó a cabo con el fin de hacer un acuerdo a futuro. Sin embargo, la investigación hecha en base a los correos electrónicos entre los principales directores de ambas compañías demuestran que hubo un manejo de la información antiético e ilegal, ya que violaría la legislación de protección de datos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le debe buena parte de su triunfo electoral a las redes sociales y a las noticias falsas que se propagaron durante su campaña electoral. Trump llegó a la Casa Blanca con todos los medios de comunicación en su contra, salvo la cadena de noticias Fox News. Fue gracias a las redes sociales que su mensaje tuvo la penetración mucho mayor que la difundida en su contra en los medios tradicionales. Trump no ofreció ni una sola entrevista televisiva en toda la campaña electoral. En Estados Unidos, el 61% de la población se informa a través de WhatsApp, una tendencia que se replica en el resto del mundo, en lo que a personas con acceso a tecnología respecta. Uno de los mayores escándalos vinculados a las fake news fue el uso de Facebook por parte del equipo de Donald Trump a través de la consultora Cambridge Analytica. Esta empresa obtuvo millones de datos sobre usuarios de Facebook. Pudieron delinear los gustos, las inclinaciones ideológicas, los consumos culturales y las preocupaciones que angustian a cientos de miles de ciudadanos. De esa manera construyeron un perfil de cada uno a través de una serie de preguntas que los usuarios respondían. La principal pregunta era: ¿quiere conocerse a usted mismo? Y desde ahí comenzaba todo un test cuyas respuestas luego fueron utilizadas para construir el perfil. La consultora Cambridge Analytica fue contactada por el financista republicano Robert Mercer y por Steve Bannon, el teórico de la extrema derecha que perfiló la campaña electoral de Donald Trump. 265,000 personas respondieron al test. Así, el sistema entró en la red social de cada una de esas personas y acumuló el perfil de los amigos de cada uno de esas 265,000 personas. Esto dio 50 millones de usuarios. La consultora Cambridge Analytica analizó cómo los estadounidenses utilizaban Facebook. A partir de ahí, se hizo un retrato de esos 50 millones de estadounidenses y se les agrupó en 12 grandes familias. A cada una de esas personas le fueron enviados mensajes según su perfil para que vayan cambiando su opinión y voten a Trump. Muchos de esos mensajes eran fake news. Otro caso emblemático del uso tramposo de las redes sociales fue el Brexit. Al igual que en los Estados Unidos, Cambridge Analytica se valió de perfiles de datos obtenidos en Facebook. Esa empresa, durante la campaña, se asoció con una firma canadiense desarrolladora de un software que utilizaba algoritmos de datos para apuntar a perfiles ideológicos más permeables al discurso antieuropeo. La campaña por el Brexit terminó el 23 de junio del 2016 y arrojó un resultado favorable a la salida de la Unión Europea con casi un 52% de votos frente a un 48% que se pronunció a favor de la permanencia. La manipulación de la información hizo que más de un referente político planteara la impugnación del referéndum al considerar que estaba viciado debido a la manipulación de la información. A comienzos de 2018, el exdirector tecnológico de Cambridge Analytica, Christopher Wylie, confesó que la consultora había comprado datos de 87 millones de usuarios de Facebook y que esos datos habían sido utilizados para fines políticos en varias elecciones, entre ellas la de Estados Unidos y el Brexit. Wylie admitió que la información se usó para elaborar perfiles de votantes con el fin de crear propaganda personalizada y difundir noticias falsas que fueran verosímiles para esos destinatarios. Este fenómeno se replicó en Brasil durante las últimas elecciones generales, donde Jair Bolsonaro fue electo presidente. La penetración de Internet alcanza un 70% en Brasil, gracias a la gestión de Lula y Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro supo capitalizar este avance y leer el peso de las redes sociales en sectores más juveniles. Fue así como su mensaje logró tener una expansión inédita, incluso durante las semanas en que permaneció internado debido al ataque que sufrió durante la campaña electoral. El uso de lo digital, usando el término, pues es una conducta sine qua non hoy para cualquier candidato y para cualquier partido político que quiera, digamos, competir en unas elecciones, ¿no? Es una condición sine qua non, hay que hacerlo. Pero sobre todo hay que hacerlo porque la publicidad masiva electoral, como nosotros la entendíamos antes de la aparición de Internet, ha muerto. Es decir, ahorita hacer publicidad masiva para un candidato electoral a través del uso de medios tradicionales, medios muertos como la prensa, medios que están por morir como la televisión y medios que van a sobrevivir el estallido de Internet o la aparición de Internet como la radio, pues es un caso perdido. Hoy la propaganda electoral es una propaganda individual
una propaganda que se caracteriza por el uso de la comunicación caliente, un término que yo he venido trabajando ya hace varios meses, una comunicación de carácter íntimo, de carácter universal, sin censura, directa e inmediata, ¿no? Entonces, competir contra ese tipo de comunicación en base a los medios formales, pues es una pérdida de tiempo y una pérdida incluso de recursos. Que el uso de las redes sociales, el aspecto digital a referir, que es el uso de las redes sociales en campañas electorales, pues sí, es evidente y es elemental usarlo. Que puede ser usado por partidos de todo el espectro ideológico, pues claro, debe ser usado. Sobre todo debe ser usado, debe ser contemplado, conceptualizado, pensado y, digamos, con un carácter bastante reflexivo, abordado sobre todo por los partidos de izquierda, los partidos que combaten al sistema, ¿no? Porque básicamente es el principal artilugio que utilizan los partidos de derecha, los partidos que representan a los poderes fácticos hegemónicos para tratar de dominar a los pueblos, ¿no? Según un estudio del Instituto Datafolha, realizado durante la última campaña presidencial en Brasil, 120 millones de brasileños usan WhatsApp con regularidad. El 90% lo hace más de 30 veces al día y el 66% consume y difunde información de carácter político. Según Datafolha, más de la mitad de quienes votaron a Bolsonaro confirmaron que recibieron y compartieron material partidario a través de grupos de esta red social. Analistas señalan que los equipos de comunicación de Bolsonaro lograron combinar el uso de redes sociales con noticias falsas para crear una atmósfera de disonancia cognitiva. Esto es, emitir desde las redes sociales una noticia falsa que después se valida como verdadera a través de la transmisión mediante WhatsApp. Se trata de una verdadera guerra híbrida informativa donde intervienen técnicas militares. El financiamiento provino de empresarios brasileños, violando la ley electoral del país al tratarse de donaciones no declaradas. Otro caso de la utilización de las redes sociales en las campañas electorales es Argentina, que por estos meses vive un escenario político clave tanto para ese país como para la región. La continuidad o no de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo puede significar la consolidación de la derecha regional. Contrariamente, una derrota en manos del kirchnerismo significaría un cambio de dinámica importante en la correlación de fuerzas. En ese marco, ya al momento de la celebración de las elecciones primarias se pudo ver un imponente bombardeo de propaganda oficialista en las redes sociales. La coalición oficialista supo aprovechar que en Argentina aún no está regulada la propaganda política en los medios digitales. Eso hace que quienes tienen más poder económico tengan predominancia respecto a otros espacios políticos. En las semanas previas, el oficialismo tuvo a su merced el llamado Mastheads, esto es el cabezal de la página de inicio de YouTube. Esto determinó que cada ciudadano argentino que en esas semanas entró a ver alguna imagen a esta plataforma, siempre encontró con un aviso del oficialismo en la posición principal. Es difícil calcular con precisión la inversión millonaria que hizo el gobierno de Mauricio Macri para inundar de esta manera los contenidos virtuales. Esto se agudizó aún más en los días previos a la elección primaria, y si bien no trascendió el costo de esos espacios publicitarios, se estima que se trata de cifras multimillonarias. Ya en 2018, Mauricio Macri decidió comunicarse con varios ciudadanos a través de videollamadas. Allí mostraba cierto desenfado y bastante buen humor, mientras la crisis económica arreciaba en Argentina. Algo que cayó muy mal dentro de la población en ese momento y que reflejó la debilidad del presidente argentino por la comunicación virtual. Ahora bien, dentro de la comunicación, si bien es cierto que los presidentes que representan a los poderes hegemónicos que dominan este planeta, en este caso podríamos hablar de no solamente de los presidentes Bolsonaro y Trump, también tendríamos que hablar de Mauricio Macri, tendríamos que hablar de Obama, quien fue el que inauguró el uso de lo digital, el uso de las campañas digitales en redes sociales dentro de los sistemas electorales. Estamos hablando de unos presidentes que representan lo más oscuro de la política internacional, lo más oscuro de los intereses imperiales sobre los pueblos del mundo y que se valieron de esas plataformas tecnológicas para inundar al mundo, inundar a sus electores de mentiras. Creo que en el caso de Bolsonaro se decía, a partir de unos informes que se realizaron, que el 74% de lo que decía era mentira, de las informaciones que trasladaba por WhatsApp era mentira.
Entonces estamos hablando de una intención, un uso intencionado de carácter malévolo, diría yo, de carácter criminal, transgresor de las leyes, de la ética y de la responsabilidad que debe tener cualquier comunicador en cualquier parte del planeta, pero eso no significa que nosotros no podamos, cuando hablo de nosotros digo de la izquierda, cuando nosotros no podamos utilizar esas mismas técnicas para ejecutar campañas, ejecutar políticas y ejecutar procesos informativos a nuestro pueblo de carácter positivo, acorde con valores humanistas y acorde con valores revolucionarios. Tendríamos que dejar de satanizar, inclusive de atacar al hecho de las redes sociales y plantearnos una perspectiva nueva, una perspectiva de ataque, una perspectiva de conocimiento, de naturaleza, de inmiscuirnos dentro de la naturaleza propia de cada plataforma, porque no son los mismos. Sí, quizás ese es un error que se comete muy a menudo, que se piensa en las redes sociales como un todo, y no, cada plataforma, cada red social tiene su naturaleza, tiene su lenguaje, tiene su manera de expresarse, su manera de llegar al usuario. En abril de 2018, la Comisión Europea realizó una conferencia sobre grandes plataformas como Google, Twitter y Facebook. Sin embargo, más allá de las expectativas creadas, el resultado fue una mera sugerencia a esas empresas a que compartan los datos para poder así revisarlos. En España, en noviembre de 2018, se sancionó la mal llamada Ley Orgánica de Protección de Datos. Esta norma, más allá de su denominación, ha sido duramente criticada, ya que permite a los partidos políticos la recolección de datos sobre la ideología de los ciudadanos, para luego poder enviar mensajes individualizados, sin necesidad de contar con el consentimiento del afectado. La preocupación radica en que esta regulación puede abrir la puerta a que se recaben y almacenen opiniones políticas, que luego pueden usarse con otros fines. De esta manera, estos ciudadanos quedan absolutamente expuestos a recibir fake news o noticias falsas, que serían sumamente verosímiles, según el perfil de esos usuarios de las redes sociales. En marzo de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una reforma para que las grandes plataformas como Google, Facebook y YouTube paguen por los contenidos que distribuyen, particularmente a los medios de comunicación. Esta normativa solo se aplica en el viejo continente, pero puede sentar un precedente a nivel mundial. De esta manera, Google debería pagar o firmar acuerdos con los poseedores de los derechos de autor de cualquier contenido que pueda publicarse en Google News. En otros países la regulación es muy lenta o directamente nula. En Argentina, si bien está regulada la propaganda política respecto a la cantidad de espacio y minutos que tiene cada partido en los medios tradicionales como gráfica, radio y TV, nada dice respecto a Internet. En el caso de Venezuela, yo te podría decir que hay intentos de tratar de controlar las plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram. Sí hay unos intentos, sí hay una intención, pero también hay una contraintención, hay una manifestación, digamos, muy nutrida del pueblo venezolano que hace presencia en esas redes. De hecho, el pueblo venezolano se encarga diariamente de posicionar temas de opinión que, digamos, confrontan frontalmente a esa intención, ¿no? Ahora, no podría decir lo mismo de América Latina. No podrá decir lo mismo de Argentina, no podrá decir lo mismo de Brasil. Brasil fue un pueblo sodomizado por esa tendencia. Digamos. Bolsonaro llega al poder sin dar ni siquiera una conferencia pública. Bolsonaro llega al poder por el uso del WhatsApp. Mauricio Macri controlaba el tema de opinión pública a través de Facebook y su unión con Cambridge Analytics. Obama también utilizó varios elementos que predecedieron a Cambridge Analytica, y bueno, y Trump ni decirlo, ¿no? Entonces nos enfrentamos a pueblos sodomizados cultural e informativamente por estas plataformas de redes sociales. Pero en el caso de Venezuela, digamos, se presenta digamos, la excepción. Yo podría hablar de Nicaragua también, que luchó hace poco contra una revolución de colores imbuida y pensada para las redes sociales. Entonces nos enfrentamos a una tendencia del imperialismo que se inscribe dentro de la doctrina de la guerra de cuarta generación, que concibe los medios de comunicación, pero sobre todo concibe los medios digitales al no tener censura y no tener control, como plataformas perfectas para el uso de información que genere dominación sobre la conducta de los habitantes de la localidad a elegir, ¿no?
Sí, si bien es cierto, pero en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, repito, en el caso de Bolivia, en el caso de varios países de América Latina, esa opción viene siendo confrontada de manera, digamos, bastante efectiva por los pueblos. La utilización de plataformas digitales, las redes sociales son parte del día a día, necesarias e importantes vías de comunicación. Crean relaciones, publicitan productos y políticos y entretienen también, pero a la vez se convierten en un arma comunicacional de doble filo. Pueden contaminar la opinión pública, manipular, desvirtuar, infundir noticias falsas o falsos contenidos, y la rapidez con que fluyen es impresionante. Generan conductas y los medios tradicionales no compiten con eso. Una solución por ahora es procesar la información, corroborarla y enfrentar con mensajes y con las mismas herramientas. Pero todavía falta mucho por hacer con este tema. Así pusimos el punto en la I.